Ahora sí, si les parece a ustedes, vamos a pasar a la charla propiamente dicha. Como decíamos al principio, nuestra charla de hoy está relacionada con el tramo final del informe 6 del panel intergubernamental de cambio climático. Como ustedes saben, este panel emite informes periódicamente, cada unos 5 o 6 años, donde condensa y sintetiza el trabajo de decenas de miles de científicos en todo el mundo que trabajan sobre la situación del cambio climático. Y este informe se entregó por etapas. La primera, creo, si no me equivoco, por ahí por octubre de 2021, se entregó el primer tranche, que sería el de la base científica. Luego vino el de impactos y adaptación. Luego el de mitigación. Hubo 2 pequeños informes ad hoc, uno sobre la Tierra y otro sobre el mar y la criosfera. Y en los últimos días se emitió el final, que es la síntesis para decisores, ¿no? El Summary for Policymakers, que al menos yo es la única parte que leo en su integridad, el resto lo leo por encima, pero el que leo detenidamente es la síntesis para decisores. Y vamos a pedirles a nuestros expositores que nos hablen de eso, nos hablen un poco de la situación del cambio climático, del proceso internacional. Ustedes sabrán también que estamos en el primer stock take o inventario global del Acuerdo de París, que contempla que cada 5 años se haga una especie de recapitulación de lo que los países están haciendo en materia de cambio climático, como para revisar el rumbo, revisar lo que se está haciendo, identificar lo que falta y elevar la ambición de los países en sus políticas climáticas. Entonces, vamos a hablar de eso en nuestro evento de hoy. Antes del cuerpo poner presidente de la salud, miembro de Doctor Luz, te está cortando mucho sus palabras. Perdón. Por favor, pidan que se apaguen los micrófonos mejor. ¿Me oyen mejor ahora? Ahora sí. Puede ser el AirPod, disculpa. Decía entonces, vamos de nuevo. Nuestro primer expositor es Inés Camiloni. Ella es doctora en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de Buenos Aires, es residente en el programa de investigación de Ingeniería Solar de la Universidad de Harvard y es miembro de la Comisión Mundial de Ética en Conocimiento Científico y Tecnología de UNESCO. Es también profesora asociada del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y es investigadora en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Luego va a exponer la profesora Leila Devia. Ella es doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, es profesora titular de Recursos Naturales y Protección Ambiental de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho, es vicedirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UBA, es directora del Centro Regional de Capacitación y Transferencia de Tecnología del Convenio de Basilea y coordinadora de regulaciones ambientales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y por último, pero sin menoscabo para él, Javier Corcuera, el licenciado Javier Corcuera, que es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Barcelona, y que tiene una dilatada trayectoria en materia ambiental, ha sido secretario de Medio Ambiente de Pilar, ha sido presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, ha sido miembro del directorio del Marine Stewardship Council, del Consejo de Protección Marina, y director general de la Fundación Vida Silvestre. Así que voy a pasarles a ellos ahora la palabra, empezando con Inés Camiloni. Van a exponer unos 15 minutos cada uno y cuando concluyamos vamos a tener unos minutos para preguntas. Les ruego que las preguntas las formulen en el chat en este chat del Zoom y se las vamos haciendo por su orden. Así que Inés, si te parece, te voy a pasar entiendo que tenés una presentación, así que te voy a pasar el control de hacer host para que puedas seguir adelante. Entiendo que ya sos host, por favor adelante, gracias. Sí. Bueno, muchas gracias Claudio y buenas tardes. Efectivamente voy a compartir
una presentación. Y lo que voy a mostrar en estos minutos son algunos de estos mensajes claves que son provistos a través del informe de síntesis de el sexto ciclo de evaluación del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. El conocimiento más actualizado que tenemos acerca del cambio climático es el que es provisto por los 6 reportes que se generan a través del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, se lo conoce como IPCC por sus siglas en inglés, un panel que fue creado en 1988 en el marco por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial, precisamente con el objetivo de crear evaluaciones que pongan al servicio de la comunidad y de los decisores políticos la información más actualizada acerca del cambio climático. Este panel trabaja dividido en grupos de trabajo, el grupo 1 que evalúa las bases físicas del cambio climático, el grupo de trabajo 2 que analiza los impactos, las estrategias y medidas de adaptación disponibles hacia el cambio climático, así como la vulnerabilidad, y el grupo de trabajo 3, que es el que analiza las estrategias de mitigación del cambio climático. Y en cada ciclo de trabajo de este panel, en cada ciclo de evaluación, ahora se está terminando el 6º ciclo, se producen además informes especiales. En este caso se generaron 3 informes especiales. El primero de ellos está estrictamente vinculado con el Acuerdo de París y la Convención Marco de Naciones Unidas, que tiene que ver con aquellos impactos, riesgos y trayectorias posibles para limitar el calentamiento global en 1,5 grados. El informe que se conoce como de calentamiento de 1,5 grados centígrados, y otros 2 informes, uno sobre cambio climático y el uso de la tierra, y un tercer informe vinculado con el cambio climático, los océanos y la criósfera. El informe de síntesis que fue aprobado hace pocos días en una reunión en Suiza, lo que busca básicamente es sintetizar aquellas cuestiones o aquellos mensajes claves de particular utilidad para los decisores políticos que se pueden extraer de estos 6 reportes. El primero de estos mensajes es concluyente acerca de que es inequívoco que el planeta se está calentando. Eso significa que no tenemos dudas acerca del cambio climático, el calentamiento global y el ascenso de la temperatura, pero que también hay certeza acerca de la responsabilidad en términos de las causas humanas de este aumento de temperatura. Lo que ustedes ven en el panel de la izquierda muestra la evolución de la temperatura global, la temperatura de la Tierra, desde 1850 hasta el año 2020, donde se ve particularmente ese ascenso sostenido en la temperatura desde mediados del siglo XX en adelante, pero que además muestra que la última década, si consideramos la década entre 2011 y 2020, fue 1,1 grados centígrados más cálida que el periodo definido como de referencia preindustrial, y esos son esos 51 años entre 1850 y 1900. Pero que en realidad, si hacemos uso de información ya no derivada desde termómetros, desde sensores, sino que hacemos uso de otro tipo de fuentes de información que nos permiten ir hacia atrás en el tiempo, podemos ver que nunca antes, en los últimos 100.000 años, tuvimos un calentamiento tan acelerado ni de la magnitud que estamos teniendo en las últimas décadas. Y la otra cuestión central que muestra este informe, yo les decía que tenía que ver con la atribución con respecto a las causas de este calentamiento del planeta, y eso se puede ver en el esquema que hay a la derecha, donde se puede cuantificar en qué medida
las acciones humanas contribuyeron con este aumento de la temperatura, y lo que se ve precisamente es que es la componente más significativa que nos permite explicar por qué el planeta se está calentando, derivada del aumento de la concentración en la atmósfera de los gases de efecto invernadero, y eso es esta barra en gris, la barra más alta que ustedes están viendo. También hay otras contribuciones humanas que en este caso están vinculadas a una disminución de la temperatura, y en ese caso es el resultado de la presencia de las pequeñas partículas, de los contaminantes que pueden estar en suspensión en la atmósfera y que entonces actúan provocando un efecto de enfriamiento. Pero si analizamos la respuesta total de las acciones humanas, es esta otra barra que ustedes ven en color naranja, que está netamente asociado a un aumento de la temperatura. Uno podría preguntarse si hay otros factores que podrían ser causantes del calentamiento del planeta. Podrían ser lo que nosotros llamamos forzantes externos, como los cambios en la energía que emite el Sol o las erupciones volcánicas, y fíjense que eso aparece también en este gráfico, donde prácticamente el aporte que tienen estos forzantes externos de origen natural es nulo, y de la misma forma la contribución que puedan tener otros fenómenos de la variabilidad natural del clima también tienen una contribución que es nula en términos de explicar o contribuir al calentamiento del planeta. Si vemos entonces las causas humanas, me parece que hay un micrófono abierto. Hablando de las causas humanas y el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, podemos evaluar qué estuvo pasando, por un lado con las emisiones y por otro lado con las concentraciones. En el mapa en el gráfico de la izquierda, lo que se ve es la evolución temporal de las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono, derivado de la quema de combustibles fósiles o de actividades industriales. Como el contribuyente más importante está asociado a este color verde más oscuro que ustedes ven, con un marcado incremento en las emisiones, que empieza desde el periodo industrial, el inicio del periodo preindustrial, pero que claramente se aceleran esas emisiones desde mediados del siglo XX, y otras contribuciones que tienen que ver con otros gases de efecto invernadero que no son el dióxido de carbono, y en ese caso aparecen el metano, el óxido nitroso y otro conjunto de gases que los podemos agrupar dentro de lo que llamamos los gases fluorados, pero también hay una contribución en las emisiones de gases a la atmósfera de dióxido de carbono que están vinculados con el uso del suelo y los cambios en el uso del suelo. ¿Qué pasó a lo largo del tiempo con estas emisiones? Eso lo podemos ver en el gráfico de la derecha, donde claramente tenemos un incremento en las concentraciones de estos gases en la atmósfera. ¿Qué significa? Que a lo largo del tiempo vamos teniendo cada vez más dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, por ejemplo. Lo que nos está diciendo es que el sistema climático no tiene la capacidad de remover la misma cantidad de estos gases que estamos emitiendo, y es por eso que se van acumulando en la atmósfera. El sistema climático tiene procesos y tiene mecanismos que permiten de alguna forma remover dióxido de carbono que podemos incorporar a través de el proceso de fotosíntesis, a través de la disolución del dióxido de carbono en la superficie de los océanos. Pero si la concentración de estos gases está aumentando, lo que nos está diciendo es que esos sumideros que tenemos en el sistema climático, estos sumideros naturales, no logran remover las enormes cantidades que estamos incorporando, y es por eso que las concentraciones están aumentando en forma significativa, están aumentando particularmente la concentración del dióxido de carbono. Esta curva que ustedes ven en color violeta está aumentando en una forma acelerada.
Y cuando ya avanzamos no solo con respecto a entender qué estuvo pasando con la temperatura, sino qué es lo que puede suceder en el futuro, de alguna forma este esquema lo que trata de representar es qué sucedió con la temperatura desde principios del siglo XX hasta el año 2020, esta referencia que ustedes tienen indicado acá. Estas barras que aparecen es una forma a través de las cuales visualmente se representa el calentamiento del planeta, donde los colores cada vez más intensos muestran temperaturas que son progresivamente más altas que en nuestro periodo de referencia preindustrial. Y a la derecha, después del año 2020, aparecen lo que nosotros llamamos escenarios futuros. ¿Cómo podría ser la evolución de la temperatura del planeta de acuerdo con diferentes tasas de emisiones de dióxido de carbono y de los otros gases de efecto invernadero? Entonces se consideran 5 escenarios posibles, uno donde las emisiones son muy bajas, y por lo tanto el aumento de la temperatura continúa durante el resto de este siglo en una forma más moderada, pero a medida que las emisiones van aumentando, ese incremento de la temperatura se va haciendo cada vez más significativo hasta que en el escenario de emisiones muy altas, hacia fin de siglo, el aumento respecto del periodo preindustrial supera los 4 grados centígrados. Pero este gráfico no solo lo que busca es mostrar cómo puede ir aumentando la temperatura, acompañando a cómo sean las emisiones de los gases de efecto invernadero, sino cómo esto puede ser percibido a lo largo de la vida de una persona, considerando personas nacidas o pertenecientes a 3 generaciones diferentes. Una persona que nació en 1950, otra que nació en 1980 y otra que nació en el año 2020. Lo que se trata de representar a través de estas imágenes es cómo cuando cada una de las personas correspondientes a estas 3 generaciones alcanza los 70 años, va atravesando diferentes periodos o diferentes características con respecto al aumento de la temperatura de la Tierra. Para una persona que nació en 1950, alcanzó los 70 años, efectivamente viendo un planeta que se fue calentando, pero esa tasa de calentamiento de la Tierra para alguien que nació en el año 2020 va a ser mucho más extrema. Va a alcanzar su edad de 70 años habiendo atravesado un planeta que se fue calentando en una forma mucho más acelerada que las generaciones previas. Y hablando del futuro, y esos futuros posibles que tenemos de acuerdo a cómo se vaya calentando el planeta, una forma de presentar esas posibles trayectorias de qué podría pasar con el clima de la Tierra es considerando qué sucedería si el planeta se calienta 1,5 grados respecto del periodo preindustrial. Acuérdense que en el 2011-2020 estábamos en el orden de 1,1 grados centígrados respecto del periodo preindustrial. Si se calienta 1,5 grados, si se calienta 2 grados respecto al periodo preindustrial, 3 o 4 grados centígrados. Lo que muestra estos mapas que ustedes tienen por aquí abajo es cuál sería la temperatura más alta, la temperatura diaria más alta que se alcanzaría en las distintas regiones de la Tierra si el planeta efectivamente se calienta de acuerdo con estos 4 umbrales de temperatura. Lo que vemos que en un planeta progresivamente más cálido, esos extremos van a ser cada vez más altos, pero otra de las cuestiones importantes que muestra estos mapas no solo es esa tendencia a un clima cada vez más extremo, cuando en promedio el planeta se va calentando cada vez más, sino que además la distribución de esos extremos se da de una forma asimétrica o heterogénea, con algunos lugares donde esos extremos van a ser de mayor magnitud, más significativos, y lo mismo
se puede observar con respecto a extremos de precipitación, con lluvias muy intensas, que en la mayor parte del planeta esas lluvias intensas van a tender a aumentar, pero que en algunas regiones ese aumento va a ser más significativo que en otros, por lo tanto generando, por ejemplo, mayores riesgos en lo que tiene que ver con la ocurrencia de inundaciones. Por lo tanto, si lo que queremos es de alguna forma alcanzar estos objetivos que están planteados en el Acuerdo de París, limitar el calentamiento en 1,5 grados o 2 grados centígrados respecto del periodo preindustrial, claramente el informe plantea que es indispensable que se hagan ya y a partir de ahora reducciones que sean profundas, rápidas, en lo que tiene que ver con las emisiones de los gases de efecto invernadero. Eso es lo que muestra este gráfico. La línea negra es cómo estuvieron aumentando hasta ahora las emisiones de gases de efecto invernadero. La línea azul es cómo deberían ir reduciéndose drásticamente esas emisiones si queremos limitar en 1,5 grados. La línea verde en 2 grados centígrados. Y esta línea que ustedes ven en color rojo muestra cuáles serían las emisiones a nivel global si todos los países cumplieran con los compromisos asumidos en el marco de sus contribuciones nacionalmente determinadas. Esto es, si cumplieran con, de alguna forma, las promesas que hacen ante la Convención Marco de Naciones Unidas de cómo reducirían sus emisiones. Lo que muestra este gráfico claramente es que todavía hay una enorme brecha entre las propuestas integradas de todos los países de cómo reducir sus emisiones y cuáles deberían ser las trayectorias si queremos limitar el calentamiento a estos umbrales propuestos en el Acuerdo de París. Por lo tanto, ya para ir terminando, este informe lo que nos provee, por un lado, son claras advertencias que tienen que ver con el ritmo y la escala de la acción climática que estamos llevando a cabo, que son insuficientes para hacer frente a la crisis que estamos atravesando y que claramente estos efectos adversos que están asociados al cambio climático tienen una raíz humana y que se van a intensificar en el futuro. En segundo lugar, otra de las cuestiones importantes que se desprenden de este informe tiene que ver con cuáles son aquellos desafíos a los cuales nos enfrentamos. Por un lado, la necesidad imperiosa de reducir en forma rápida y drástica las emisiones de los gases de efecto invernadero si lo que queremos es crear un mundo que sea más seguro y sostenible, que debemos ampliar todas aquellas prácticas y las infraestructuras que nos permitan tener un mundo más resiliente frente al cambio climático. Y si efectivamente queremos limitar el calentamiento a 1,5 grados respecto del periodo preindustrial para cumplir con el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, prácticamente tenemos que reducir a la mitad las emisiones de los gases de efecto invernadero para el año 2030 respecto de lo que estábamos emitiendo en el año 2010. Y que las medidas que tenemos que tomar para hacer frente al cambio climático son muchas, pero que además abarcan una enorme cantidad de dimensiones. Pero otra de las cuestiones que nos muestra también este informe es que hay todavía una esperanza, hay todavía una ventana de oportunidad que claramente si no aceleramos la acción climática, esa ventana de oportunidad se va cerrando y se va cerrando también en una forma muy rápida, pero la esperanza es que si implementamos esta acción climática en una forma que sea eficaz, que sea equitativa y lo hacemos ahora, vamos a poder reducir aquellos daños y pérdidas que implica el cambio climático para la naturaleza y para las personas, que la acción climática genera no solo beneficios porque actuamos sobre la causa raíz del cambio climático, reduciendo emisiones, protegiendo los suelos, sino que también hay co-beneficios asociados y que hay una enorme cantidad de opciones que son viables, que son eficaces para reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero y también
para implementar las estrategias de adaptación al cambio climático de origen antrópico. Con esto termino acá mi presentación. Muchas gracias, Inés. Creo que es un excelente panorama y nos da una idea de cuáles serían tus recomendaciones cuando termine el inventario global para incrementar la ambición. Eso probablemente hablemos un poco más en las preguntas. Te ruego, por favor, que le pases el control a Leila. Ahora le pasamos el turno de la doctora Leila Devia para su exposición. Gracias, por favor, Leila. Gracias, Claudio. Ahí estoy viendo para compartir pantalla. Todavía no puedo. Ya deberías poder, ¿eh? Ya debería poder, pero a ver. Sos Ahí, el host. ahí. Sos el Sí, host, sí, deberías sí, poder. sí. Okay. Sí, ahora vi que sí. Dame Excelente. un segundito. Gracias. Te esperamos. Y ahí ya viste, veo. Ahí estamos. Ahí estoy. Bueno, muchísimas gracias por haberme esperado. Bueno, gracias, Claudio, por convocarme. La verdad que siempre es un placer y también un orgullo estar con estas expositoras, expositoras. Gracias, Inés, por darme el pie. Yo voy a comentar otro proceso, un proceso del cual estoy participando, que es el GEO7, y que me pareció interesante cuando estaba participando del proceso que recién inicia, ahora vamos a ver qué es el GEO7, un tema que algo le comenté ya a Claudio también, que me preocupa mucho, que es todos los informes que hay sobre los estados de situación en temas ambientales, y cuál puede ser, que esto es lo que nos vamos a preguntar en la última filmina, o vamos a hacer algunas preguntas disparadoras, cómo se puede vincular el proceso, en este caso del GEO7, con los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, con los informes del Panel de Biodiversidad, con los informes del futuro panel que está en creación normativo de químicos y desechos, y además también las demás instancias y participaciones. Ahí está una breve referencia de lo que es el programa del GEO7, es un programa de evaluación ambiental integrado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y las perspectivas del medio ambiente mundial. Se inició en 1995 y se hace una evaluación integrada del estado de situación. Antes, no en este GEO7, más allá que se contemplan las regiones y las subregiones, pero en otros GEOs, en otros programas de evaluación ambiental, se han hecho también capítulos regionales, y es a la vez un proceso y una serie de informes que analizan las causas, los cambios ambientales, las políticas de respuesta, y como siempre, la idea o el objetivo final es proporcionar una alerta temprana a los decisores políticos, concientizando en temas ambientales en general, por eso digo que es bastante complejo en sí. ¿Y qué es lo que ha pasado o qué es lo que se propone este GEO7? Y es lo que estoy viendo también en otros informes, ¿no? ¿Qué es lo que se discutió en Bangkok en la primera reunión de autores? Lo que se discutió fundamentalmente es pasar a la acción, porque lo que se observó también de los anteriores informes
es que, bueno, los informes quedan archivados, los informes no son leídos por los decisores políticos, y además también es verdad, muchos de los informes son escritos con situaciones y diagnósticos que muchos de los países ya conocen y las regiones también, pero, y esto es lo difícil y lo que me está haciendo también difícil a mí y es un desafío, es concretar en acciones concretas, además del estado de situación, en acciones concretas para modificar el estado ambiental del mundo y en este caso de las regiones y sobre todo de la región, en el caso mío, en el caso nuestro, de Latinoamérica y el Caribe. La reunión fue también, hay un grupo de composición abierta en este GO7, hay un comité político y un comité directivo, y la finalidad principal, que es lo que yo decía y que lo destaca de los demás, porque bueno, se aprende de todo lo caminado, es implementar soluciones, y con quiénes hacerlo a partir de un estado de situación que en este caso, y en el capítulo 9, el cual yo integro, e integramos también otros argentinos el capítulo 21 y el capítulo 10, tratar, por supuesto, de implementar estas soluciones y detectar con quién implementar estas soluciones. Está focalizado este GEO especialmente en las transformaciones de 3 sistemas humanos interdependientes, como el de energía, alimentos y desechos y basura, junto a los modelos económicos y financieros que los soportan, y cómo impactan sobre la triple crisis planetaria, cambio climático, pérdida de la biodiversidad y contaminación o polución. Pero esto fue un reclamo dentro del comité de negociación del GO7, sumar a la degradación del suelo, o sea, el convenio de desertificación. Y resulta clave para la implementación de estos cambios el rol comprometido, por supuesto, de los decisores políticos y de las partes interesadas. Y también lo interesante de este GO7, y que creo que se viene en todos los informes y en todos los estados de situación que el PNUMA está liderando, es el comportamiento también de la sociedad y el promover la participación de la sociedad, en el cual el Acuerdo de Escazú va a tener una gran importancia a la hora justamente de integrar también estos informes y estados de situación. Esto es algo así, yo les había comentado, por supuesto, hemos firmado el tema de confidencialidad mientras estamos trabajando, pero bueno, estas son algunas líneas de las cuales sí podemos hablar, y que tiene que ver con, en el capítulo 9 precisamente, con estos vínculos, qué es la transformación, cómo nos transformamos, la transformación distinto de la transición, ¿no? Y estos vínculos que a mí también me preocupan, de distintos modelos sectoriales a diferentes escalas, cómo se hace ese proceso de vinculación, cuáles son las proyecciones de escenarios futuros, por eso yo creo que tenemos mucho que aprender del panel intergubernamental de cambio climático y en definitiva los resultados de este último informe, del informe 6, van a formar parte, son una base. La base para empezar a proyectar estos capítulos tiene que ver con los resultados de los informes del IPCC y en este caso también del IPBES. Y también con el informe del 2019 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. También el tratamiento de la incertidumbre, ¿no? Porque, y esto lo vamos a ver ya en la última filmina, cómo desde las ciencias sociales, y yo digo más que de las ciencias sociales, desde el derecho, cómo nos paramos frente al derecho. Yo en mi capítulo hay científicos y también algún politólogo, entonces cómo nos paramos desde el derecho, qué es lo que desde el derecho podemos hacer, además del Acuerdo Internacional Ambiental, de los mecanismos de cumplimiento, de las leyes de presupuestos mínimos o las leyes de adaptación y de mitigación al cambio climático, en este caso, que es lo que nos convoca, pero de los demás problemas ambientales, ¿cuál tiene que ser nuestra
mirada con respecto a la incertidumbre. Siempre se habla de la seguridad jurídica, y por supuesto esto es así, pero cómo nos manejamos desde las regulaciones con las incertidumbres futuras bajo restricciones específicas como las que también ha comentado Inés y que también tendrían que ver con restricciones o con oportunidades también en las actividades productivas, ¿no? Como algunas actividades seguramente se verán restringidas y otras se verán estimuladas, pero que tienen que guardar, por supuesto, una coherencia. Después la inercia del sistema, ¿no? Restringida la estructura del modelo y las condiciones iniciales. Nosotros partimos de un modelo mundial en el cual algo, esto es una opinión personal, ha fallado para que las estrategias y el régimen también de tecnologías y el modelado no haya dado soluciones a todos los, no solamente a los informes, sino a los acuerdos multilaterales medioambientales. Y ahí, bueno, la preocupación fundamental de las mujeres y hombres de derecho, que es la posición normativa no especificada. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de una futura codificación, constitucionalización mundial, también una base como un presupuesto mínimo para dar respuesta a todos estos estados de situación y a todos los informes, porque no es solamente reducir gases de efecto invernadero, sino que también tenemos que ver cómo se influye en esa reducción en las actividades productivas, y en las actividades productivas también ver cómo influye en la pérdida de biodiversidad y en la generación de residuos, ¿no? Y ver justamente también detrás un análisis económico de la normativa, de la regulación, en cuanto a la viabilidad técnica y económica de estas soluciones. ¿Cómo regulamos? Si es que hay que regular. Ahora Claudio me va a decir, hay muchísimas leyes, y no estoy hablando de que haya muchísimas leyes, pero de las normativas que haya, justamente cuál es la viabilidad técnica de su cumplimiento y cuál es además la posibilidad económica. También los objetivos de política como restricciones exógenas en los modelos. O sea, hablamos mucho del tema de gobernanza, cómo esta gobernanza, además de gobernanza mundial o global, la gobernanza regional y después la gobernanza local. Entonces, algunas de las preguntas que también nos hicimos con respecto a ese capítulo, pero que se hacen en general es, ¿cuáles son los modelos útiles? Los modelos, estoy hablando político, en este caso políticos, sociales y normativos. ¿Puede el científico social hablar sobre el futuro? Ojo, es una pregunta, no digo ni sí ni no. Ahí me faltó decir cuánto se puede aprender de la experiencia de los informes del IPCC y del IPBES, y este conocimiento procesable y desarrollar la conectividad con el proceso de toma de decisiones para poder influir, abriendo el conocimiento sobre cómo poner primero los desafíos críticos, las incertidumbres y las cuestiones de elección, porque los desafíos críticos son muchos. Acá estamos planteando, por supuesto, uno global que toma a todos los demás, o sea, el cambio global significa también, en algunos casos, pérdida de biodiversidad, se conecta con desertificación, también se conecta con todo lo que es contaminación. Y acá precisamente, que es lo que yo creo que sí, es el IPCC la interfaz para pluralizar formas relevantes de conocimiento. Yo creo que sí, pero bueno, es una pregunta que se ha debatido. Y después las contribuciones de las ciencias sociales por derecho propio, ¿no? O solo nosotros estaríamos, y bueno, incluyo el derecho, ¿no? Además de las demás ciencias sociales, criticar, comprometernos con formas de conocimiento fácilmente integradas. O sea, ¿en qué estadio entramos, para así decirlo, en la regulación? ¿Entramos desde el inicio del estado de situación? ¿Entramos al final cuando ya vemos todo lo que está pasando y decimos, bueno, vamos a regular o a no regular, vamos a incentivar? Es lo mismo en el tema económico o similar, vamos a incentivar o no vamos a incentivar. Y ahí algo que no desarrollé en el Power, pero que también lo había hablado con Claudio y lo he hablado con otros colegas últimamente, y que lo veo de todas estas reuniones de las cuales participo y otras que participan otros y otras colegas, es esta fragmentación
del derecho ambiental internacional. Muchas veces estamos hablando en una reunión, está bien, no podemos saber todo de todos los procesos, pero estamos hablando en una reunión, el IPCC es conocido, ese no es tanto el problema, que por supuesto hay que hablar con profundidad y con conocimiento, pero que hay otros informes paralelos, que hay otros procesos paralelos, además de los acuerdos internacionales, hay una diplomacia científica que se está empezando a desarrollar hace algunos años, y creo que el IPCC lo muestra, en el sentido de ver, bueno, todo esto, todos estos instrumentos, regulaciones y normas, en el caso del derecho que tenemos, y todos estos procesos que existen, ¿cómo confluyen? ¿Cómo hacemos una confluencia? Se supondría que en el GEO va a tener que estar esa confluencia porque va a estar el diagnóstico y el accionar de lo que está pasando con el estado mundial del ambiente, en este caso de estos últimos años. Pero me parece que a mí me preocupa tanta dispersión y tanta fragmentación, que a lo mejor está bien, y voy a hacer una comparación casera, es como cuando decíamos el médico generalista y los médicos especialistas. Entonces, ¿cómo se hace para integrar? Y bueno, la preocupación fundamentalmente en este momento para nosotros, los que participamos del GO7, del futuro GO7, es que no estemos mirando otra película y no tengamos en cuenta no solamente los informes del IPCC, sino también el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, el acuerdo de Escazú y los acuerdos y procesos que devienen de la triple crisis planetaria. Así que muchas gracias. ¿Por dónde salís? Escucha, y vos a la noche, ¿por dónde salís? Muchas gracias, Leila. A pesar de que, bueno, ya me hiciste un ataque preventivo, entonces ya tengo miedo de decirte nada. No, pero siempre como debatimos, digo, bueno, como dice Claudio, pues tenemos esas largas charlas, está bueno. Lo sé, pero me parece interesantísimo este proceso que has mencionado, es interesantísimo y seguramente lo vamos a poder debatir ahora brevemente en las preguntas, pues seguramente hará una pregunta sobre esto. Dos cosas, te ruego primero que si sos tan amable que le pases el control de la sesión a Javier Corcuera, y segundo, quisiera pedirles a todos los que no estén hablando que cierren su micrófono, y si no le recuerdo al host que tiene también, el que sea host tiene la posibilidad de hacerlo por su cuenta. Ahora, para terminar, el último expositor de esta tarde es Javier Corcuera. Javier, por favor. Gracias, Claudio. Gracias, Leila e Inés. Un lujo compartir con ustedes y con todos los presentes la charla de hoy. Voy a tratar de ver si ya soy el host, así puedo también compartir con ustedes una presentación. Y ahí lo estoy haciendo, a ver si... Bueno, mientras Leila me pasa esa posta del host, quiero empezar por enfatizar un mensaje que transmitió muy claramente Inés, y que tal vez el panel intergubernamental de cambio climático también necesitó enfatizarlo, y por eso en este caso ha presentado las pruebas de la existencia del factor antrópico como clave en el aumento global de temperatura, en el calentamiento planetario y en los impactos del cambio climático. En otras palabras, en los últimos años ha crecido, así como también la información sobre el cambio climático, ha crecido el negacionismo, la negación del cambio climático. Y entonces me parece muy importante ese primer mensaje, ¿no? Hay cada vez más pruebas, y no solamente pruebas modeladas por computadoras, sino pruebas observadas. Esto es algo bien importante. A ver si puedo ser el host. Tal vez, Claudio, si nos ayudas. Te lo tendría que pasar Leila eso, porque ella era host recién. No sé si Leila te lo ha pasado.
¿Me sigue No, sin- todavía no lo pasé, estoy viendo porque no lo encuentro. Haces clic sobre el nombre de Javier, en participantes, haces clic sobre el nombre de Javier, Ahí está. y ahí te da la chance de hacerlo host. Ahí está, no lo encontraba. Sí, perfecto, listo. Muy gracias, Leila. Gracias, Ahora sí, Leila. Javier, ya no podés Gracias. quejarte más, ya está. Ahora. No, gracias, perdón por la molestia, Leila. Entonces, un primer mensaje es para los negacionistas, con los cuales nos encontramos cada vez más seguido. El cambio climático existe y no solamente es proyectable, y es proyectado hacia el futuro, sino que es observable en la actualidad. El otro mensaje lo transmitió muy claramente Leila. ¿Qué hacemos con los temas sociales, con las ciencias sociales, en relación a los impactos y a las oportunidades, a la mitigación y a la adaptación? Y en esto también el IPCC parece que de algún modo converge en esa pregunta con el mecanismo GEO que nos contó Leila. Y eso es importante tenerlo en cuenta, especialmente en relación a lo que vemos venir. Me gustaría entonces ahora compartir con ustedes una presentación donde voy a tratar de sintetizar algunos de estos aspectos, especialmente los relacionados con los impactos. No sé si ahora la pueden ver. Sí, Javier, te sugeriría que le dieras pantalla completa. Ahí está, así verlo mejor. Listo, perfecto, gracias. Para los negacionistas, recordemos lo que dice el IPCC. Este último informe, el sexto, ha sido preparado por 270 autores de 67 países. Implica la preparación de este informe 34.000 publicaciones y que fueron revisadas con comentarios en 62.400 oportunidades. Esto es para lo que dicen, niego que exista el cambio climático. Bueno, tenés que negar a toda esta cantidad de expertos que coinciden en que hay una base física, que es de lo que habló, lo que mencionó Inés. Hay una serie de medidas de mitigación que es necesario incorporar, que también fueron aludidas por Inés, y hay una serie de impactos, de adaptaciones y la necesidad, como planteaba Leila, de tener en cuenta la vulnerabilidad, de tener en cuenta los aspectos sociales. El informe señala que la influencia humana aumentó ya la posibilidad de eventos extremos combinados, incluyendo sequías, olas de calor, una serie de factores meteorológicos que son propicios para los incendios. Todo esto lo hemos vivido, por ejemplo, en la Argentina y en otros países, incluso recientemente. Pero quiero enfatizar esto de que no solamente hay impactos proyectados, también hay impactos observados, ya hoy en día detectables. Miremos lo que señala el IPCC en relación a eso. Los impactos observados sobre los ecosistemas tienen tres ámbitos. El de la izquierda, la columna de la izquierda, son los cambios en la estructura de los ecosistemas. Esto es, nos cambian toda la casa, tanto en el ámbito terrestre, como en el ámbito acuático, como en el ámbito marino. Luego hay una serie de columnas en el medio que son los cambios en la distribución de especies. Los actores de la casa cambian de lugar. Está pasando tanto en los terrestres como en los sistemas acuáticos como en los marinos. Y luego hay cambios en la fenología, es decir, en los ciclos naturales que están asociados al clima. En esos cambios hay un nivel de confianza. Acá estamos hablando de ciencia que trata de ser lo más dura posible en medio de esta multivariedad de factores. Y entonces hay algunos cambios en los cuales hay evidencias limitadas o insuficientes. Miremos allí lo que resalto es lo que plantea el IPCC en relación a América Central y América del Sur. Los cambios en la estructura ecosistémica son altos o muy altos en cuanto al nivel de confianza en nuestra región, así como los cambios en la distribución de especies. En cambio, en forma diferente, los cambios en los ciclos naturales en la fenología todavía no tienen una evidencia muy fuerte. Esto en cuanto a los
impactos observados, no proyectados, observados del cambio climático en ecosistemas. Ahora, el IPCC también ha planteado cuáles son los impactos del cambio climático sobre la humanidad, sobre las sociedades humanas. Y en esto tiene cada vez más importancia, por supuesto, la mirada de las ciencias sociales. En cuanto a los impactos sobre el agua, sobre la producción de alimentos, sobre la salud y el bienestar, o en las ciudades, los asentamientos, la infraestructura, nuestra región, América Central y del Sur, vemos que hay impactos negativos que ya tienen cierto nivel de confianza los científicos en relación a la agricultura y la producción agrícola, y en relación a los rendimientos pesqueros y la producción acuícola, así como en relación a las enfermedades infecciosas. De hecho, hace 30 años el dengue no estaba en Buenos Aires. Hoy en día está, no solamente porque está el mosquito, sino también porque está la enfermedad. Se da todo el conjunto. En relación al calor, a las olas de calor, hay impactos que son detectables, aunque no totalmente evidentes en todos los casos que se detectan como habiendo surgido del cambio climático. Y lo mismo se puede decir para los impactos en relación a inundaciones, a los daños inducidos por aumento del nivel del mar en zonas costeras o por actividades económicas claves. Ahora, tengamos en cuenta que estamos, cuando hablamos del cambio climático, hablando de un problema atmosférico, planetario, que no es fácil de resolver en poco tiempo. Además, no todos los impactos duran lo mismo una vez que empiezan a ocurrir. Son como barcos que van a diferentes velocidades. Muchos cambios son irreversibles, otros reversibles relativamente rápidamente. Por ejemplo, el dióxido de carbono atmosférico, que es el gráfico que vemos a la izquierda, si hay una reacción rápida de parte de los países, esencialmente los que más contaminan, en relación a esa variable, puede haber aproximadamente sobre fin de este siglo ya una tendencia a sacarlo, a reducir las partes por millón en la atmósfera. Hay otros cambios, como el cambio de la temperatura global de la superficie, que también es reversible en cuestión de años o décadas. Hay un cambio, por ejemplo, como la pérdida del hielo en el suelo y el subsuelo de los suelos helados en forma permanente, que es el permafrost, problemón que está ocurriendo en el hemisferio norte, por ejemplo, en Canadá y en Rusia, donde ya ha habido científicos rusos alertando seriamente sobre el problema, que es reversible pero en décadas, más lentamente. Y hay cambios que son solamente reversibles en cuestión de mucho más tiempo, siglos, milenios, como el problema del aumento en el nivel del mar por la expansión térmica del océano. Entonces, hay algunos impactos que podemos ser optimistas si tenemos la esperanza de reducir emisiones, de que puedan ser menos relevantes en el futuro para nuestros nietos y bisnietos, pero hay otros impactos de los cuales es muy difícil volver con rapidez. Entre los observados, insisto, mensaje que podemos darles a los negacionistas, los observados, no los proyectados. Está, por ejemplo, el nivel medio global del mar, que ya sabemos que está aumentando. Está, por ejemplo, la temperatura de la superficie del mar, que ya sabemos que está aumentando. El contenido de calor del mar y su acidificación. En tierra, por ejemplo, sabemos que hay un desplazamiento de las zonas climáticas hacia los polos en los dos hemisferios y que la temporada de crecimiento vegetal se está alargando en promedio hasta 2 días por década desde los años 50 en la región extratropical del hemisferio norte. Hay cambios observados. El hielo marino, por ejemplo, en el Ártico, en el Polo Norte, se va perdiendo cada vez más y esto genera, entre otros factores, por ejemplo, la pérdida de reflectancia del planeta, que es lo que se llama el albedo, la capacidad del planeta de reflejar gran parte de la radiación solar que recibe. Un cuerpo negro absorbe mucho más que un cuerpo blanco. Bueno, al perder hielo en los dos polos, nuestro planeta actúa cada vez más como un cuerpo negro.
Y eso hace que tengamos patrones de calentamiento cada vez más fuertes. Como bien lo señaló Inés, el calentamiento está distribuido de una forma desigual. Allí donde hay más continentes se concentra más calor. Y entonces, tanto en el escenario de el aumento en el nivel de la temperatura global del planeta de 1,5 grados, siempre parece poquito 1,5 grados, pero estamos hablando de promedios. Para hablar en promedio de un aumento de 1,5 grados, tenemos que hablar de que las máximas por ahí son mucho más elevadas que las máximas actuales. Pero fíjense cómo llega a verse lo que va a ser el aumento de temperatura en una proyección de 3 grados en promedio, y cómo en el hemisferio sur, y especialmente en el cono sur sudamericano, ese aumento no es tan fuerte. Esto marca, si se quiere, una ventanita de oportunidad, pero además un problemón. Y es que cuando en el hemisferio norte, cuando alcancemos este impacto, por ejemplo, de 2 o 3 grados centígrados en promedio, ya estén ocurriendo impactos muy importantes en el hemisferio norte, muchas de las miradas van a ir hacia los países y las regiones que están sufriendo menos impactos para, por ejemplo, ser objeto de migraciones masivas. La Argentina, Chile, Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay, deberían tal vez también preguntarse cómo responderán a ese desafío en el futuro si todo sigue más o menos como venimos hasta ahora. En uno de los primeros gráficos que nos mostró Inés, veíamos que si seguimos emitiendo el nivel de emisiones que estamos emitiendo actualmente, probablemente estemos en un aumento global de temperatura promedio de los 3 grados. Lo mismo pasa con las precipitaciones. Van a aumentar en las latitudes más altas, en los trópicos, y va a haber regiones donde van a disminuir. Para ser más preciso, lo que ha hecho el panel intergubernamental de cambio climático es darnos un atlas interactivo. Acá les paso el link. El atlas interactivo lo que nos permite es cuantificar escenarios y tener más o menos idea de acuerdo a diferentes variables, cómo va evolucionando en función de toda la información del IPCC y la actualizada, incluyendo este informe, el reporte 6, cómo puede llegar a darse el aumento de temperatura, la pérdida de humedad en el suelo y muchas otras variables. Pero uno de los elementos que todavía no ha incluido ese mapa, lo estuve revisando hasta hace un rato, es el aumento del nivel del mar y su efecto sobre costas. Para eso, con lo que contamos actualmente, y también podemos ingresar para ver qué pasa en diferentes escenarios, hay una ONG, que no es otra cosa que un grupo de expertos, que muchos de ellos lideran las discusiones costeras y de impacto marino y del nivel del mar en el IPCC, mucha gente de la Universidad de Princeton, que se han reunido en una web que se llama Climate Central. Y cuando entramos en esa web podemos proyectar el nivel de inundación, por ejemplo, a partir del 2030 en cualquier parte del mundo, acudiendo a una serie de variables. Esta es la marca en rojo entre Quilmes y Berisso y en la bahía de San Borombón, la tierra que se va a perder inundada por el nivel anual de inundación normal, esperable, de acuerdo a cómo vienen los datos y a las alturas de cada zona, para ya el 2030, es decir, para dentro de 7 años. Esto no es para dentro de 100 años. En el mapa podemos jugar también con las proyecciones para periodos posteriores. La concentración de dióxido de carbono es la más alta en por lo menos 2 millones de años en nuestra atmósfera. El aumento en el nivel del mar, el más alto, el más rápido, el más acelerado en los últimos 3.000 años. La cantidad de hielo marino que se está perdiendo en el Ártico es acelerada también y está llegando a su nivel más bajo, al menos en los últimos 1.000 años. Los glaciares siguen retrocediendo en un efecto que no hemos detectado hasta 2.000 años atrás. Ahora, les quiero mostrar algo que salió publicado hoy en la revista Nature. El calentamiento en el océano Antártico
empezaría a estar produciendo lo que se llama un pasaje más lento de la circulación de vuelco a profundidad abisal. ¿Y esto qué impacto puede tener? De lo que se trata es que cuando el agua dulce rápidamente aparece porque se están perdiendo los bloques glaciares, los bloques de hielo de la Antártida, ya no es agua salada la que baja hasta las profundidades de 4.000 metros o más, sino que es agua dulce. Eso hace que el agua sea menos densa y esto está frenando, está haciendo más lento lo que se llama el overturning, el cambio de circulación de las corrientes alrededor de la Antártida. Esto puede tener un impacto muy importante sobre nuestras costas. Entonces, si bien es cierto que en el cono sur sudamericano tal vez tengamos un changüí temporal debido a la presencia de los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, tan cerca nuestro, en comparación con el hemisferio norte, también es cierto que hay otros cambios que tal vez no estamos mirando, apenas empezando a mirar, y que van a muy probablemente signifiquen cambios drásticos, no solamente en nuestras costas, sino en nuestro clima. El panel intergubernamental, finalmente, enfatiza la importancia que los objetivos del milenio, que tienen muchos aspectos sociales y económicos y sociales, acompañen estos cambios requeridos desde el punto de vista de la mitigación y la adaptación. Entonces, el panel mismo está diciendo que hay dimensiones que posibilitan un desarrollo más resiliente al cambio climático si tienen en cuenta el trabajo sociocultural, político, comunitario, y entonces los diferentes escenarios de reducción también pueden tratarse como diferentes escenarios de sostenibilidad, no solo ya ambiental, ecológica, sino también social. Y en esto aparece una nueva palabra que el panel intergubernamental imprime a partir de este concepto, a partir de este informe, que es la maladaptación. Empiezan a darse aparentes adaptaciones que potencialmente podrían ser interesantes desde un punto de vista meramente técnico, pero que sin embargo desde un punto de vista social son de impacto negativo y que por ende no significa que nos marquen que aunque reduzcamos emisiones o resolvamos un problema de adaptación como puede ser el aumento del nivel del mar o de inundaciones en una zona inundable, estemos resolviendo el problema de fondo. Espectacular, espectacular. Entiendo que has concluido, Javier. Sí, señor. Muchas gracias. Mil gracias. Gracias a los tres por sus excelentes exposiciones. Y tenemos unos minutos para las preguntas, que como les dije, les ruego que escriban en el chat. Mientras llegan, voy a aprovecharme del privilegio de ser el maestro de ceremonias y les voy a hacer una muy breve pregunta o comentario a cada uno, para ir esperando las demás preguntas. Primero, quisiera preguntarle a Inés si puede hacer alguna reflexión, algún comentario sobre cómo es el rumbo en materia de mitigación y adaptación y escenarios de impacto en la Argentina, y qué le parece que deberíamos hacer. Entiendo que es una pregunta que podría contestarme en 48 horas, pero le pediría 2 o 3 reflexiones básicas sobre cómo ve la situación argentina al respecto, lo que le parezca más relevante. Segundo, una reflexión paralela, es muy interesante lo que ella decía sobre cuál es el escenario del derecho, de las normas, para seguir adelante, pero quería plantearle la dificultad, porque si algo nos muestra el cambio climático y la crisis ambiental en general, es que la naturaleza no es un sistema, el orden natural no es un sistema que podamos cambiar a gusto y piacere, sino que tiene sus propias reglas y que debemos entenderlas y respetarlas para poder seguir viviendo de él, como hacemos, dado que los seres humanos básicamente vivimos de transformar la naturaleza para nuestras necesidades. Abusar de eso e ignorar los límites nos está costando la crisis ambiental, y si algo nos mostró el siglo XX es que abusar de
e ignorar los límites del orden social, es decir, que la sociedad no es un Lego que podamos armar y desarmar, sino que tiene sus propias reglas, y no podemos modificarla como si fuera una máquina, si este sistema en que ella está participando, si esa cuestión se está debatiendo, los límites del orden social para la transición, en la medida en que no se puede hacer como si uno estuviera rearmando una máquina, sino que es algo mucho más complejo porque la sociedad es un orden espontáneo con su propia vida. Y tercero, quisiera tomar el punto inicial de la reflexión de Javier, cuando él hablaba de los negacionistas, y pedirle también alguna reflexión sobre que la discusión climática racional está como atrapada entre, por un lado, el Escila, ¿no?, el remolino de los negacionistas, y por el otro lado el Caribdis de los catastrofistas, ¿no? ¿Cómo y qué cuestiones y qué reflexiones se le ocurren a él al respecto para mantener una discusión informada, racional y constructiva en materia de discusión climática y de seguir adelante con las políticas y con el debate? Les agradezco y bueno, les pediría una reflexión breve sobre estas preguntas que les planteé e insisto, les pido preguntas en el chat a los asistentes. Gracias. Bueno, gracias Claudio. Si querés un breve comentario sobre mitigación, no es mi especialidad, no es mi área de trabajo la mitigación, pero bueno, Argentina forma parte de los compromisos internacionales, firmó el Acuerdo de París, está en la Convención, asume compromisos de reducción de emisiones, presentó sus contribuciones nacionalmente determinadas, y eso hay que ponerlo en el contexto del volumen de emisiones que hace nuestro país a la atmósfera de dióxido de carbono. Emitimos algo menos del 1%, así todo estamos alrededor del 20 y algo en el ranking de más de 190 países del mundo emisores. Entonces, por un lado, pareciera que es un número chico, menos del 1%, pero si ordenamos todos los países, estamos bastante arriba, ¿no? Tenemos unos cuantos que emiten menos que nosotros. Dentro de América Latina estamos en el tercer lugar, detrás de Brasil y México. Argentina fue avanzando en términos de la transición energética hacia las fuentes renovables, ha ido aumentando cuestiones vinculadas con la eficiencia energética. Hay organismos que se dedican precisamente a evaluar si las contribuciones nacionales de cada uno de los países están alineadas o no con el Acuerdo de París. Esas organizaciones lo que dicen es que Argentina debería aumentar su ambición en términos de reducción de emisiones, que todavía no estamos alineados lo suficiente. Pero de nuevo, por eso creo que hay que ponerlo en el contexto global y entender que casi la mitad de las emisiones del mundo provienen de 3 países, que no vamos a encontrar una solución al cambio climático si Estados Unidos, si China, que es el primer emisor, Estados Unidos, India, entre los 3 emiten prácticamente el 50% de los gases de efecto invernadero, no lideran seriamente la reducción de las emisiones. Argentina debe aumentar su ambición, sus procesos de transición hacia fuentes renovables, pero claramente la solución al problema está puesta y debe pasar por quienes más están emitiendo, y son particularmente esos 3 países, ¿no? Gracias, Inés, pero permitime que abuse de tu gentileza. En materia de impacto y adaptación, ¿cómo ves a la Argentina y los escenarios posibles? Bueno, Argentina tiene su ley de presupuestos mínimos de mitigación y adaptación al cambio climático. Lo que pasa en Argentina se refleja bastante con lo que pasa creo que en todo el mundo. La adaptación siempre ha ido por detrás de la mitigación. La adaptación siempre fue vista más como cuestiones de gastos, más que que la mitigación, que aparece como oportunidades tal vez económicas, de negocios, y es más fácil conseguir el financiamiento. La adaptación siempre está visto hacia atrás, y eso es lo que está pasando también dentro de Argentina. Está elaborando su Plan Nacional de
de adaptación, y en eso desde la UBA estamos contribuyendo, generando los escenarios y las proyecciones de cambio climático para contribuir con el Plan Nacional de Adaptación y para ver si eso ayuda un poco a acelerar lo que tiene que ver, ¿no?, con el desarrollo de este plan y con la implementación de las medidas. Entonces, si bien estamos atrás, también me parece que es un buen ejemplo de colaboración entre el sector científico y el sector político, los cuadros técnicos del sector político para articular políticas públicas basadas en conocimiento científico que estamos generando en la UBA, ¿no? Excelente. Bueno, muchas gracias. Muy amable, Inés. Leila, por favor. Encontré el micrófono. No, sí, se está viendo, pero me parece que todavía no es relevante, porque vuelvo a decir, todos estos, y acá hago un recordatorio al gran Osvaldo Canciani, cuando Osvaldo también en el IPCC en algún momento dice, bueno, necesitamos algunos abogados y abogadas que también intervengan en alguno de los informes, ¿no? No se ve, más allá del tema de quiénes representan o quiénes pueden estar en estos temas especialmente, no se ve realmente cuál sería. Yo creo que no se avisora cuál es la contribución del derecho. Yo creo que se ve como el derecho, por un poco lo que vos decís, no se puede regular la naturaleza, y un poco también esto es la discusión en el derecho ambiental, cómo regulo la naturaleza, el objeto que, bueno, para algunas constituciones y pasa a ser también un sujeto. ¿Cómo es la regulación? Porque realmente en nuestro pensamiento jurídico, desde la pirámide de Kelsen, para mí es como esos pantalones, por decir que de talle 36, en el cual una persona de talle 42 no puede entrar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un formato en el cual, sin violar los principios constitucionales y los principios filosóficos del derecho, hay que cambiar. Esto puede ser no regular. Ojo. Y la presión de la sociedad y el nuevo, como no es tan nuevo, porque muchos lo están diciendo ya hace un tiempo, el contrato social del que hablaba Rousseau, y que yo siempre digo que es muy actual y que ahora hay que renovarlo, hay que volver a recontratar, porque todos estos problemas no solamente ambientales, sino los problemas de la digitalización, los problemas de la protección de los datos. Yo también estoy trabajando en una norma técnica de protección de datos, y bueno, de datos personales. Todo esto antes no se pensaba. Entonces, regulación sí, regulación no, resoluciones, acompañar el proceso, como decía después, acompañar el proceso antes, pero no para sacar una regulación, sino para decir, bueno, todo bárbaro lo que me estás diciendo o lo que me estás mostrando, pero ¿qué responsabilidades va a haber? ¿Cuáles van a ser las indemnizaciones? Y ahí yo también, para mí, no solamente la política, la economía es fundamental. Todo lo que estaba diciendo Inés y que también lo estaba diciendo Javier, para mí es muy importante que los ministerios de economía se involucren, ministerios de economía, como se llamen, se denominen en cada país, se involucren en las políticas ambientales. Porque si no, lo que a veces uno ve, no solamente con el cambio climático, es que la economía va por un lado y los problemas ambientales van por otro lado. Esto quiero decir que en la macroeconomía también, tema de bonos, el tema de deuda, el tema de impuestos, ahí tiene que haber una mirada ambiental, ¿no? Entonces, y bueno, y eso también son regulaciones. Por eso, para mí es también un tema de decisión en el contrato social. Si queremos más regulaciones, no queremos regulaciones, queremos estar desde el inicio del proceso, queremos estar después, así como está surgiendo ya hace un tiempo la diplomacia científica, bueno, la diplomacia judicial y la diplomacia jurídica. ¿Cuál es el rol? Y en esto, chiquito desde Argentina, pero en un mundo globalizado y con normas estándares en algún momento, aunque hay diferencias, como bien dijo Inés, en el caso de quiénes son los mayores emisores para hacer una regulación estándar. Entonces ahí tenés que si hay 3 países que son los mayores emisores, bueno, Argentina dentro de lo que es Latinoamérica está dentro de los 3 principales emisores, ¿cuál es el estándar de regulación, ¿no? Entonces me parece que para los jóvenes
abogados y abogadas y gente de derecho, es muy interesante, es un desafío, porque bueno, tienen que empezar a repensar, ¿no? Excelente, Leila, muchas gracias. Dada la hora, permitidme hacer un chascarrillo con lo del involucramiento del Ministerio de Economía. Si el ambiente fuera como la economía, estaríamos todos 30 metros bajo el agua, así que no sé si es buena idea. Pero bueno, solo una broma. No, yo sé lo que me decís, pero no es una broma, estás pensando pero en un Ministerio de Economía. Para mí es importante. Obviamente que la cuestión ambiental y climática en particular es ubicua y todo es un tema. En teoría tenemos un gabinete interministerial que está hecho para eso, para que toda la acción estatal tenga una visión climática, ¿no? Que funcione es otra cosa, ¿verdad? Pero coincido completamente contigo en eso. Muchas gracias. Javier, por favor. El negacionismo y el catastrofismo son dos problemas que estamos viviendo cada vez con más frecuencia, aquellos que tratamos de preservar la verdad científica medida y medible a través de los informes y los conocimientos del panel intergubernamental de cambio climático. El negacionismo tiene aspectos religiosos, es como el terraplanismo, como decir, bueno, salgo a la calle, la Tierra me parece plana, ergo, todo el planeta es una superficie plana. Hay un corto muy lindo del gran comunicador y científico Carl Sagan, que en una hojita, agarrando una pequeña cartulina, demuestra rápidamente por qué la Tierra no es plana cuando uno compara sombras del Sol en diferentes distancias. Es decir, la religión, como siempre, es una serie de dogmas, y si uno se va a poner a discutir con el negacionismo, yo creo que lo que hay que hacer es como cuando uno enfrenta a alguien que detecta que es dogmático, escucharlo en primer lugar. Y en segundo lugar, tratar de llevarlo hacia una discusión que tenga alguna vía racional. Pero el negacionismo también tiene otra variable, que es la económica. Y es, hagamos pelota todo, porque el negacionismo nos sirve para demostrar o para convencer a los demás de que al avanzar sobre la biodiversidad o al generar más emisiones, no va a ocurrir nada que no haya ocurrido antes. Y en eso sí es muy importante trabajar sobre el aspecto de los negocios, porque a los negadores o a los incluso catastrofistas, de algún modo hay que llevarlos a encontrarse con un gran actor que todavía no es suficientemente fuerte en nuestras sociedades, que es los empresarios. Cuando los empresarios vean los nuevos negocios de la mitigación, algunos ya empiezan a verlos, no es al azar que Macron impulsa que pese a la invasión rusa en Ucrania, hay que avanzar con la soberanía energética en base a energías renovables en Europa. No es al azar los planes que impulsa Biden. No son solamente planes para contentar a la juventud, también están detectando allí vetas muy importantes de nuevos negocios. Pero también hay muchos nuevos negocios asociados a la adaptación al cambio climático. Y esos, son más difíciles de ver muchas veces. ¿Acaso no hay negocio cuando se tienen que generar las viviendas necesarias para relocalizar una población? ¿Qué vamos a hacer a partir del 2030, 2035, 2040 con los centenares de miles de personas que están ocupando en asentamientos informales la franja entre Quilmes y Berisso que va a quedar bajo el agua? ¿Qué vamos a hacer con aquellas producciones que encuentran oportunidades nuevas en el sur de la Pampa húmeda, en el norte de la Patagonia, en base al cambio del gradiente térmico? ¿Cuáles son los nuevos negocios en los cuales tiene que entrar nuestra sociedad y nuestros empresarios? A medida que los vean, el cambio climático va a tener cada vez más adeptos, porque cuando los decisores, sobre todo, los del círculo rojo, los llamados así, no ven esos nuevos negocios, prefieren acudir al negacionismo o a que no esté el tema en agenda. Como no está en agenda el tema ambiental ni del cambio climático actualmente, y uno puede entender que se debe
a las urgencias económicas argentinas o a las urgencias en materia de seguridad, pero sin embargo podrían verlo también como parte de una oportunidad económica. Una serie de actores muy diversos venimos planteando eso, incluso lo hemos hecho público, perdón, bajo el nombre de la agenda pendiente ante la crisis ambiental. Oportunidades de desarrollo hay muchas. A los catastrofistas, muchas veces jóvenes, desilusionados ante la inercia política, que hay que entenderlos también, yo diría que hay que escucharlos y llevarlos, ayudarlos a generar el camino de sus visiones menos, yo diría, angustiantes y más propositivas para el cambio. También se pueden asociar en ese sentido esas miradas a nuevos negocios, a más desarrollo. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta de Hugo D'Angelo. No sé quién querrá responderla, se las traslado. Dice, las energías renovables no podrían suplir toda la energía necesaria para mantener un crecimiento económico sostenido en el tiempo. 60% de la matriz energética de nuestro país proviene de energías fósiles. La pregunta es si mantenemos o incrementamos la producción de combustibles fósiles necesario para lograr el autoabastecimiento y exportar los excedentes generando divisas. ¿Es posible que estemos dentro de los parámetros del Acuerdo de París? No sé si Javier o quien quiera. Un pequeño comentario sobre esa pregunta. Falta el cronograma. Nadie dice, no desarrollemos, nadie de sentido común puede decir hoy, no desarrollemos Vaca Muerta. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo? ¿Cuál es el cronograma? Y cómo ese cronograma va generando consistencia con los compromisos asumidos o que tiene que asumir nuestro país. Nadie dice, cierren la oportunidad de la Argentina en materia del gas. Lo que hay que saber es cuánto se va a seguir explotando en el 2030, cuánto en el 2040 y así sucesivamente. ¿Cómo es la curva de inversión y la de subsidios, que es un problemita serio, para el sector petrolero en las próximas décadas? Si lo seguimos subsidiando como hasta ahora, perfecto, el mejor de los mundos para los petroleros hasta el 2070. Pero si vamos reduciendo ese subsidio y lo vamos, en todo caso, equiparando con las energías renovables, la matriz va a cambiar. Nuevamente, va a ser cuestión de negocios. Bueno, estamos un poco pasados de la 1:30, que era el tiempo que originariamente nos habíamos planteado, pero bueno, lo interesante creo nos llevó de las exposiciones y algún intercambio. Quería agradecer una vez más a los expositores, creo que no hace falta que diga nada, porque ya los que han comentado en el chat es suficiente para ver que creo que las exposiciones han sido de primer nivel y a todos les han interesado mucho, y queríamos agradecer también a todos los asistentes por su tiempo, y como decía, en los próximos días va a estar posteado el video de esta exposición, de este evento, en la página de la Facultad de Derecho, y les vamos a hacer llegar a todos el link para que lo puedan ver. Así que una vez más, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.